Buenas tardes. No voy a predicar yo, solo voy a presentar al apóstol Byron. Y solo para cerrar ese testimonio que ahorita me recordó Tony, esa vez a mí me impresionó mucho porque iba en un camión, no voy a decir de qué año para que no saquen cuentas, pero de los famosos llamados guajoloteros. Y sí me llamó mucho la atención aquella vez, me impactó mucho porque los asaltantes caminaban por el pasillo pidiéndole a todo mundo sus cosas. Y efectivamente yo me asusté porque iba yo en el pasillo. Es decir, era como muy lógico que entrando pues a los primeros. Y lo que me impactó mucho es que iba una persona aquí a mi lado y a ella le pidieron las cosas. Entonces se inclinaron, bueno, pedir es un decir, ¿no? Se acercaron para arrebatarle las cosas y así, pasando así, enfrente de mí, y a veces de una forma curiosa o chistosa, yo dije, hasta me daban ganas de hacerles así como diciéndome, aquí estoy. Pero después de algún tiempo pensé que, porque no lo pensé en ese momento, sino que después de algún tiempo pensé que Dios me hizo invisible a ellos. Me hizo, o les cegó los ojos, o a mí me hizo invisible a ellos, ¿no? Porque no me tocaron, nada. De hecho, hasta cuando ya se bajaron, me tocó ahí, claro, movido por el Señor, hasta compartir unas monedas con algunas personas que pues les quitaron todo y no traían ya ni siquiera para regresarse. Entonces, bueno es Dios, bueno es Dios. Y sin duda es bueno. Hace tiempo, Dios nos conceda eso, hace tiempo tengo en mi corazón que celebremos algunas reuniones cuyo fin solo sea testificar. Todos tenemos testimonios, todos. Si le damos el micrófono a cada uno, olvídense, podemos estar horas escuchando, gozándonos, alegrándonos, y lo vamos a hacer. Si Dios se agrada y nos lo permite, lo haremos pronto. Sería muy lindo eso. Quiero presentar al apóstol Byron y me voy a tomar 3 minutos solo para decir esto. El apóstol Byron nunca, yo lo conocí así, nunca se ha presentado con nadie con sus credenciales, ¿no? Jamás. Cuando digo sus credenciales, hay cosas que se van logrando en esta vida y mucha gente nos sentimos orgullosos de las cosas que vamos alcanzando, los alcances, los logros, los éxitos, los proyectos, los títulos. Y yo desde que lo conocí, apóstol, jamás se presentó conmigo, nunca con ningún título, de verdad se lo digo, con ningún título, y nunca lo he escuchado presentarse a él así, yo soy él. Pero el apóstol Byron, y en realidad nunca lo dice, el apóstol Byron tiene algunos doctorados, no solo en teología, porque él estudió física también. Y es un hombre de Dios, consagrado al Señor desde niño prácticamente. Y estoy comentando esto porque desde que yo lo conocí, yo sigo recibiendo de Dios a través de su vida mucho amor, porque díganme si no es amor viajar por el mundo. Ayer mismo él llegó de un viaje después de una jornada en el área de Washington y varias ciudades ahí, y tuvo que salir de madrugada para ir al aeropuerto y llegar a la Ciudad de México para estar en la ciudad y en Huehuetoca. Eso. Y a veces, de verdad, a veces hay cosas que uno tiene que aprender a agradecer a Dios y agradecer a los siervos de Dios. Porque de Washington
A Huehuetoca. A Huehue, Washington. Y lo comento solo porque tenemos que ser también muy agradecidos con Dios por la vida de sus siervos. Y algo que he leído continuamente en las Escrituras es que el apóstol Pablo, cuando tuvo que defender su apostolado, lo defendió, pero siempre se presentó como siervo de Jesucristo, siempre siervo de Jesucristo. Y yo he visto en el apóstol Byron un siervo de Dios que estoy seguro que Dios nos bendice mucho a través de su vida y del ministerio que le ha confiado. Así que bienvenido, apóstol. Démosle un aplauso al Señor por la vida del apóstol. Bienvenido. Aleluya. Gloria a Dios. Tenga la bondad, póngase de pie y vamos a aplaudirle juntos a nuestro gran Dios. Aplaudamos. Gloria a Dios, pueden sentarse. Los saludo con mucho amor desde el apóstol Oscar, siervo de Dios. Por supuesto el pastor Tony, su familia, Pamela, su esposa, sus hijitos, mis amadas hermanas, mis hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Es un honor para mí estar en este lugar, estar contigo, Tony. Desde que tuvimos el retiro en junio, Dios me habló al corazón y me ordenó que cuando fuera la próxima visita estuviera en Piensa Vida, Ciudad de México, y contigo. Y se hace una realidad y la gloria para Dios. Mis amados, por favor abramos el Evangelio que escribió Lucas. Un saludo muy cariñoso a los siervos del Señor, al hermano Santos. Un saludo con mucho cariño a todos los demás. Y vamos a estar en el Evangelio que escribió Lucas. Él es presentado por Pablo en una de las cartas y dice: el médico amado. De profesión, Lucas era un médico. Y la manera que un médico hace una operación tan organizada, ordenada, se deja ver en este Evangelio. Es muy ordenado, es muy explicado, es maravilloso. Y hoy vamos a estar en el capítulo 7, en el verso número 11. Dice así la bendita, eterna y sublime palabra de Dios. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate.
Entonces se incorporó el que había muerto. Pongan atención. Y comenzó a hablar. Hay silencios en la Biblia que intrigan y uno medita, ¿qué hablaría ese joven? ¿Qué vería o qué fue a ver? ¿Qué fue a sentir? ¿Qué fue a palpar? No sé. Pero se sintió con la libertad, con la autoridad de hablar. Y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, hónrate en el nombre de Jesús y tráele a la iglesia, a los pastores Tony y Pamela, y a cada uno de los siervos que estamos acá, y las familias que están acá, y las regiones de donde llegaron o llegamos. Por el amor a tu nombre, tráenos tu poder de visitación y concédenos recibir el porqué de esta reunión. No te detengas, amado Dios, y hónrate a ti mismo en el nombre de Jesús. Digan amén. Aconteció después. El Señor había hecho un milagro poderoso a la distancia con el criado de un centurión. Y siguió su trayectoria y sabía que había más ese día. Y en ese temor de hacer la voluntad del Padre y no hacer aquello a medias, sino como dice la Escritura ya cuando Pablo escribe, todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. Después de que había mostrado su gran amor hacia el siervo de un centurión romano, él iba a la ciudad que se llama placer, alegría, casi igual a la palabra Edén, felicidad, alegría. Alegría para Dios significa Edén. Y Naín significa casi lo mismo. Alegría, felicidad, placer, contentamiento. Él venía a demostrar su misericordia hacia el criado de un centurión. Hacer notorio que para el amor de Dios no hay fronteras. Este centurión era romano, el pueblo o el imperio que sojuzgaba a los israelitas. Pero el centurión se humilló. Y no tuvo en poco el hecho de que fuera romano, sino que se extendió. Lo visitó y la persona que recibió la sanidad no era un personaje de mucha importancia social, era un criado. Diferencia entre criados y siervos, que el criado generalmente era la guardia personal. Los siervos, aquellos que auxilian en la casa, ahí están en la casa. Pero criado es un término que se utilizó desde el Génesis capítulo 14, los criados de Abraham, nacidos en su casa. O, primera de Samuel, los criados que tuvo David cuando prefirió salir huyendo de Saúl, porque Saúl lo perseguía para quererlo matar hasta en su propio cuarto. Y David salió con 4 guardias personales. Después de mostrar su gloria, él va a entrar a una ciudad que para una mujer no resultaba precisamente alegría, felicidad, contentamiento.
paz, sino resultaba ser una ciudad que le había dado el dolor, en donde a ella había vivido el dolor de que su esposo había dejado de vivir. Ve, no le quedó el consuelo, un hijo de esa relación. Y fue viendo al paso de los días que en su casa la alegría se iba, porque la esperanza de una viuda era que creciera su hijo. Y como dice el Nuevo Testamento, hablando del apóstol Pablo, las viudas deben ser atendidas por sus parientes. Los hijos deben de cuidar a sus madres, que son viudas. Los nietos deben cuidar a sus abuelitas, por supuesto abuelitos. Su esperanza que su muchacho creciera y que la honrara, pero lo empezó a ver enfermo, hasta el punto que se murió. Que la costumbre en el cercano oriente era que lavaban a un muerto o preparaban, hacían un velorio. Si la familia era pudiente, rentaba lloronas o llorones que fueran a hacer el escándalo de llorar y cobraban más y hacían el ataque. Una costumbre que se difundió por muchas naciones. Si no tenía los medios suficientes, no habían lloronas ni llorones. Así que Jesús venía a demostrar la gloria de Dios, de hacer la obra del Padre, de cambiarle para siempre la perspectiva de vida a un centurión romano. Y dentro de la gente que tenía ese centurión, a uno de la guardia personal, que estando ya para morirse, le contaron el testimonio: a tal hora soltó la palabra el Señor y a esa misma hora empezaste a mejorarte, empezaste a sentirte mejor. El poder de Dios, sus palabras poderosas, sus palabras son espíritu y son vida. Dice el Salmo: Él habló y existió. Y se burla del consejo de las gentes. Por eso dice el otro salmo: no confiéis en príncipes, porque en ese momento en que se mueren, perecen sus pensamientos. Confiad en Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, el que puede sanar a un ciego, puede sanar a un cojo, el que puede y es el sustento de la viuda, y aquí se va a ver, y el sustento del huérfano. Y Él mismo está en medio de nosotros este 6 del mes 12, queriendo tocar nuestro corazón y consolar nuestras entrañas, queriendo o deseando, porque sus pensamientos son como Él es, como el Salmo 62 tan lindo. En Jehová solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Y ahora ya no va a ser para uno una guardia personal del Imperio Romano, ahora va a ser para alguien de la región de Judá, porque más adelante dice que la fama se difundió por toda Judá. La tribu de donde, según la carne, nuestro Señor, de la familia de David, se apropió de un cuerpo y manifestó el poder de esa palabra. Sustento de la viuda y del huérfano es el Todopoderoso. Aunque Dios en su bondad me entregó una unción profética hace muchos años, pero desconozco puntualmente la condición de los que llegaron en esta tarde y la condición de los amados que están viendo esta transmisión desde Huehuetoca, en México. Pero Dios sabe si quizás lo que debió de haber sido una alegría, un placer, una felicidad, se te fue volviendo un dolor y una carga. Tal vez seres queridos,
tal vez una empresa donde habías puesto mucho empeño, ahora se va languideciendo o posiblemente hasta se acabó. Pero aquí está Él, el que resucita a los muertos, el que reúne hueso con su hueso, para quien todo es posible. Y sus ojos nos están viendo y su corazón está atento a nuestro clamor. Decía el pastor Tony: hemos orado mucho por ti. Y se lo dijo a otra persona: también por ti hemos orado mucho. Y yo una vez le ruego, Tony, oren muchísimo por mí, por mi familia y por el ministerio, por favor. Esas oraciones mueven la mano poderosa de Dios. Diga gloria a Dios. Él iba a la ciudad que se llama Naín, dirigido por el Padre. E iban con él muchos de sus discípulos. ¿Qué es un discípulo, amado hermano? Dígalo conmigo: un discípulo es un verdadero hijo, que sabe cuál es su destino y hasta dónde va. Un discípulo es aquel que asume el criterio de vivir en comunión con Dios y asume la voluntad o la decisión de vivir en pacto con el Señor, que siempre quiere ir de gloria en gloria y de potencia en potencia. A esos discípulos, si algo el Señor les enseña, es a orar, y les enseña a orar. Y una de las características que se ve en un verdadero discípulo es que aprende a orar, aprende a gemir y aprende a negarse constantemente. Aprende a poner al Señor por sobre todas las cosas. Antes que sus intereses es el interés del reino de Dios y el interés de amar al Señor. Porque el que ama padre, madre, mujer, casas, haciendas más que a mí, no es digno de ser llamado mi discípulo. Vemos en las escrituras que tenía 12. ¿A quienes envió? Luego vemos que tenía 70. ¿A quienes envió? 12 es el número que habla en la Biblia de perfecto orden. Diga por favor conmigo, ayúdeme. Si somos discípulos, seremos gente ordenada, que trabajaremos en equipo. 70 tenía también. Y 70 es el número de conquistar naciones. ¿Dónde dice eso, hermano Byron? Lo dice en Génesis 10. Usted lo va a estudiar despacio y ahí están mencionadas 70 naciones. Y desde ahí en adelante es el número que habla de naciones. Y Él quiere llenar la tierra de la gloria de su conocimiento. Míreme el dedo índice, por favor, a través de sus discípulos. De los que dejan todo en el sentido de no tenerlo en el primer lugar, sino tener en el primer lugar al Dios de su vida. Y van donde Él va. Y le siguen donde Él va. Luego se manifiesta en este mismo evangelio que tenía 120 discípulos. Declara el número 120. Y el número 120 en el libro del Génesis es el número donde la carne ya no va a prevalecer. Quiere decir que para tener un buen discipulado con el Señor tenemos que ser ordenados. Por eso es de que todo mal hábito no manifiesta reino de Dios. Pequeñas zorras, pequeños malos hábitos: no bañarse, no cepillarse la boca, no cambiar las sábanas de la cama, no lavar el lugar donde se baña la gente y las cortinas están verdes, natosas y con las natas. Eso no habla de orden. Dios es un Dios de orden y de excelencia. Y un tal ministro que quiere seguir creciendo como discípulo debe ser ordenado en todo. Porque el que es fiel y manifiesta orden, el Todopoderoso le va a estar confiando más. Y si su principio fue pequeño en una sola área,
el Dios de la gloria lo entregará y lo usará para que otras áreas sean benditas a través de su vida. Dicen amén. Pero debemos de anhelar vivir no en la carne, sino anhelar vivir en el Espíritu. Vivir en la carne es vivir religiosamente, pero haciendo lo que queremos, barnizados de religión. Vivir en el Espíritu es aceptar la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. En el libro de Gálatas 3 veces dice: ya no vivo yo, estoy crucificado 3 veces. Crucificado al mundo, crucificado al ritual, crucificado a mí mismo. Que Dios les conceda a Huehuetoca y a las áreas vecinas, a los pastores que están en esta noche, a la Ciudad de México representada por el apóstol Oscar, a todos, en fin, discípulos ordenados, discípulos que tienen hambre de difundir la gloria del Evangelio, discípulos que todo el tiempo se exponen a la gracia para ya no vivir en la carne, sino para vivir en la fe del Hijo de Dios. Digan amén. Para ir donde el Señor va. Hay cosas que no se repiten. Hay cosas que no se vuelven a vivir. Hay experiencias que se deben aprovechar en el momento donde viene la visitación. Esta era una de esas citas divinas. Muchos discípulos, pero no todos. Muchos, pero no todos. Una gran multitud, porque el Señor lo seguían gente curiosa, gente religiosa, para ver en qué momentito cometió un error y poderlo acusar. Una gran multitud. Lo seguía gente que solo quería pan. Lo seguían otros que lo único que querían era un milagro, no ser sus discípulos. Pero él, viviendo bajo la perfecta guianza del Padre, diga conmigo, de día y de noche. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, para la mujer pasar por esa puerta era cruzar el límite donde había visto crecer a ese muchacho y había disfrutado de su matrimonio. Al salir de la ciudad, para ella, en todo lo que había vivido, se quedó viuda y ahora su único hijo se muere, era vivir aquella tristeza terrible. Lo llevaré al lugar de los muertos, claro, con la esperanza de que en el día postrero lo volveré a ver, como Isaías 26 lo declara, y retornar a su casa con aquella tristeza. ¿Quién podría hacer por ella? ¿Quién la ayudaría? ¿Quién sería el brazo que trabajaría? La tierra en Israel se había entregado por suertes y no se podía vender. Y si se vendía a cierto tiempo, los dueños de la tierra volvían a tenerla. Porque la tierra literalmente solo la tenían prestada porque el dueño de ella es el Señor. Realmente Él es el dueño. Él es el dueño de la tierra y de su plenitud, del mundo y todo lo que en ello hay. Pero ¿quién iba a trabajar esa tierra en el caso de esta señora? Que ya no tenía esposo, que ya no tenía hijo. Y cuando estaba en la puerta, ya para pasar el umbral a un mundo diferente, llegó cerca de la puerta de la ciudad. He aquí que llevaban a enterrar ahí, diga, en la puerta, a un difunto, hijo único de su madre. Ella no tenía más hijos, no tenía más hijas, la cual era viuda. Como le dije hace un rato, yo no sé cómo cada uno de ustedes en esta noche llegaron. ¿Qué pensamientos lo torturan, lo golpean sobre su vida, sobre su familia, sobre sus hijos, hijas?
Pero una cosa sé, estamos en una cita divina y hemos venido con el corazón humilde. Hemos venido a decirle a Jesús: yo te amo. Jesús, yo te amo. Yo no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Y Él es fiel. Y yo profetizo que nadie saldrá igual. Y cuando terminemos esta reunión, declaro que nadie será igual. Y profetizo con todo mi corazón que así como esta viuda, madre de una sola criatura, para quien Naín había dejado de ser felicidad, después de esa puerta, ella literalmente no salió de la ciudad, pero entró a otro mundo, entró a otra dimensión, entró a otro nivel. El Dios de Israel se le reveló como su roca. Roca significa pastor. Como su pastor, como su alto refugio, como su libertador, como su maná de vida, como su río de esperanza, como su sombra de gran peñasco, como el fundamento de nuestra vida. Se le reveló el único y sabio Dios que tiene cuidado de nosotros, el cual nunca se duerme, el que cuida nuestras vidas. ¿Por qué permitiría el Señor el momento en donde casi sale de la ciudad? ¿Por qué no llegaría antes? Las respuestas me las sugieren los capítulos anteriores y los versículos anteriores de este capítulo 7 de Lucas. Porque Él estaba haciendo todo perfectamente en su tiempo. Estaba sanando a un criado, uno de la guardia personal, y en su momento perfecto. Cuando iban a enterrar a este hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Eso significa que la señora y el muchacho habían sido personas correctas. Y la gente de la ciudad tenía el deseo de mostrarle su compasión y hacerla sentir no sola. Se puede imaginar qué triste hubiese sido que ella hubiera ido a enterrar al difunto sin personas que estuvieran en ese momento para consolar sus lágrimas. Nosotros somos la congregación, o somos la asamblea, o somos el pueblo, que tenemos la orden por el Señor. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. En el mes de octubre hice un viaje muy lejos, lejísimos. Y tuve el honor, después de 18 años, de estar con un siervo de Dios. Lo había visto hacía 18 años y le había dado una palabra profética. Y entonces lo visité. Ahí sí que unas horitas, llegamos como a las 10 de la mañana. Nos movimos en el auto como unas 2 horas. Llegaríamos como eso a las 12:30, 1, solo a comer algo, descansar un ratito, y el servicio en la noche, y al otro día salir viajando dentro de este continente. Pero me movió a hacer tal esfuerzo porque uno de mis amigos que yo conocí desde la juventud, que tuvo un testimonio y un ministerio tan abundado, tan bendito, allí en ese lugar se enfermó espantosamente. Fue llevado al hospital y estando en el hospital le dijeron: mire señor, ya su caso es un caso incurable, es mejor que regrese a su país. Él había llegado a predicar a ese continente, a ese específico país, y este hermano no se despegó de él. Era hijo ministerial de él. Con su esposa lo atendieron a la esposa del que estaba muy enfermo. Hicieron los arreglos, los acompañaron en un viaje muy largo hasta el país de la persona que estaba enferma. Estuvieron con él hasta que pasó con el Señor. Fueron a poner sus restos en honor y en honra, como dice las Escrituras. Hermosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos.
Hay momentos en donde las personas celebran que tú estés con ellos. Hay momentos en que huyen o sea, desaparecen los amigos y solo quedan los verdaderos hermanos y amigos. Hay momentos donde mucha gente puede acompañarte porque tú tienes dinero, porque tú estás en un esplendor, pero si se fue mermando el dinero, se fue mermando la familia, ahí tú ves quién verdaderamente es lo que se dice ser. Esta gente que acompañó a la viuda hasta el momento más difícil, verdaderamente le estaban consolando. Pero oiga, dice el versículo, mucha gente de la ciudad con ella, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo. Mucha gente de la ciudad estaba acompañándola con buenos sentimientos. Pero ahora en la puerta, donde viene Jesús, que es la vida, que es la potencia de la gloria del Dios invisible, la plenitud de la divinidad corporalmente, la vida eterna, como dijeron los apóstoles, y nosotros palpamos esa vida eterna. Viene la vida eterna, sus discípulos, mucha gente, ¿saber quiénes serían? Viene aquí la viuda con mucha gente en un cortejo de una caminata viendo la muerte. Pero aquí viene la vida, aquí viene la potencia, aquí viene la gloria, aquí viene la fortaleza en el preciso momento. Para hacerle vivir a la viuda, no cambiaré tu Naim. Las circunstancias te pueden decir que se cambió tu Naim, tu gozo, tu felicidad, tu paz, tu alegría, no se cambiaría. El gran Dios del universo que me envió es el sustento de la viuda y es el sustento del huérfano. Es el gran Dios que ayuda al extranjero. Es el gran Dios que tiene misericordia y compasión. La vio y tuvo compasión. Diga conmigo, la compasión es un atributo divino que mueve el poder de Dios para un beneficio. Tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Con esa profundidad de voz que todo le obedece. Él habla y le obedecen las aguas. Él habla y le obedece el viento. Él habla y le obedecen los animales. Él habla y le obedecen las estrellas, las constelaciones. Eso es lo que dice el libro de Job. Él habla y dice la Escritura que le obedece todo lo creado. Él habló, no llores. Y el corazón de esa mujer recibió lo que nadie puede recibir a menos de que Dios le esté hablando. A menos de que Dios le esté diciendo, puse en ti mis ojos. Tus lágrimas subieron delante de Dios. Tu gemido subió delante del Señor. Y voy a hacer por ti algo que va a quedar en todas las edades y generaciones y por los siglos, como hasta donde llega mi misericordia. Como profeta que soy, profetizo que en Huehuetoca ese poder de la resurrección se va a ver a través de sus siervos y de sus siervas en las iglesias. Profetizo en el nombre de Jesús, así como las mujeres en la Biblia son el símbolo de ciudades. Y entonces cuando se habla, por ejemplo, de Jerusalén, en el libro de Ezequiel, se habla con la tipología de una mujer. Cuando se habla de Babilonia, se habla con la tipología de una mujer. Y yo profetizo en el nombre de Jesús que esta tarde la visita no porque haya venido este instrumento, no, sino porque el Dios de la gloria está diciendo palabras de verdad, de humildad, de justicia. Huehuetoca, te dice Dios el Todopoderoso, no llores.
Huehuetoca y áreas alrededor, no llores. Ciudad de México, no llores. República Mexicana, no llores. No te quedarás viuda, República Mexicana. No te quedarás viuda, Huehuetoca. No te quedarás viuda, nación o Ciudad de México. Hay alguien que se casó contigo en el nuevo pacto, hizo juramento para ser tu esposo y para decir sobre ti: yo te sustentaré, yo te ayudaré, yo estaré contigo en todo momento, yo haré por ti lo que nadie puede hacer. Resucitaré a la próxima generación. No se te morirán la próxima generación. No los mirarás amargadamente cuando vayas al sepulcro a poner florecitas. Te lo juro, dice Jehová, te lo resucito y no estarás viuda, porque te caso conmigo. Yo seré tu esposo. Yo seré tu pastor siempre. Yo cambiaré tu lamento en baile. Yo te ceñiré de alegría. No tendrás un manto de tristeza y de ceniza. Tendrás un manto de gozo. El aceite fresco de mi resurrección estará contigo y con tus jóvenes. Y formaré muchos pastores y muchos maestros y muchos evangelistas y muchos profetas y muchos apóstoles de esa nueva generación. Posiblemente hoy los estás viendo en caminos de muerte, pero yo soy Jehová, el Dios de toda carne, para quien es todo posible. Y en esta noche doy mi palabra, dice el Señor: no llores. El cortejo de la muerte no ha vencido. Muerte, yo seré tu muerte. Sepulcro, yo seré tu victoria. Ya tenían preparado el lugar donde iban a enterrar al muchacho. Ya los que trabajaban para enterrar los cuerpos ya estaban listos. Se quedaron esperando horas y nunca llegó el cuerpo inerte del único hijo, el sustento o la alegría o la confianza de una mujer viuda. Hasta que llegaron las noticias: tapen el hoyo, está vivo y no para de hablar. Comenzó a hablar en el momento en que el Señor lo sacó de la muerte. No para de hablar y sigue mencionando cosas que nosotros en la Biblia sabíamos que es realidad. Que el Dios que abrió el mar rojo no se ha envejecido. Que el Dios poderoso que sostuvo a su pueblo 40 años en el desierto no ha cambiado. Que el Dios que partió el río Jordán sigue siendo el mismo. Que Él está al sonar de tu voz, al mencionarse de tu voz, al humillar tu corazón, Él te dirá: heme aquí. Quiero que te vayas con la realidad que el Dios omnipotente me trajo por esta noche, para decirte: se acabó la tristeza. Se acabó el lloro. Como dice uno de los salmos: por la noche será el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Te cambiaré tu lamento. Y lo que parecía que se languidecía y que se moría, te lo transformaré en gozo. Y te juro, dice Dios el Todopoderoso, que terminarás este año con alegría. Y harás reuniones para festejar no a un niñito Jesús debajo de un arbolito. No soy el niñito Jesús, soy el Rey del universo. Soy el que te vi desde la eternidad y le dije al Padre: tuyos son y me los vas a dar, y por ellos yo me voy a hacer pecado, para sacarlos del pecado y entregarles mi justicia perdurable. Y a esa generación joven que aparentemente como que se está y se va a acabar, a esa generación la levantaré como testimonio de mi grandeza. Este es el momento de aplaudirle al Señor. Aleluya. 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 Nanamashke. Aleluya. No llores.
No llores. No llores. Tuviste un marido, se te murió. Ahora tendrás un marido que nunca se muere. Una sola vez y para siempre moriré. Pero con un solo sacrificio haré perfectos para siempre los que escogí. No llores. Y acercándose al féretro, pongan atención. En el Antiguo Testamento Dios había prohibido el acercarse a un cuerpo muerto, el tocar a un cadáver. Y el que tocara un cadáver no podía entrar al resto de la comunidad hasta lavarse su cuerpo y su ropa, y hasta la noche poder entrar. Pero también desde el Éxodo, Levítico y Números había dicho: pero una fuente jamás se contaminará. Se acercó la fuente de la vida. Paró el río de la muerte. Le dijo a la que pensaba cómo ir a ser mi vida: no llores. Y cuando se para el cortejamiento de la muerte, acercándose, tocó al féretro y la vida brotó de sus entrañas. Aquel verbo se tabernaculizó y vimos su gloria. La palabra gloria en las Escrituras es único. Vimos lo único que Él tiene. Solo Él lo tiene. Solo Él tiene el poder de transformar tus tristezas en gozo, tus tinieblas en luz. Y esta noche lo quiere hacer. Y quiere Él que le des tu fe. Y ya no preguntes por qué, sino que digas: Señor, ¿cómo lo vas a hacer? No sé. Pero que me mandaste un predicador para darme consuelo, lo creo. Es la fe, la seguridad de lo que no se ve, lo creo. Y Él va a hacer lo que nadie se atreve a hacer: tocar a un muerto. Y el torrente de su vida, como la sabiduría es más que la insensatez y la luz más que las tinieblas. Por el ministerio que Dios en su santísima bondad puso sobre mí, he salido de un país y he llegado al otro con muchas horas de diferencia. Entonces en el avión, si salgo de noche, en medio del vuelo, en el otro lugar ya es día. Y aunque todos vas bien cerrado en el avión, todo. Si a alguien se le ocurre, y todo está bien oscurito porque la gente tiene que dormir, pero si a alguien se le ocurre abrir una ventanilla, ¿sí? Mira el poder de la luz, es muy chiquito que la abre, se ilumina lo que está dentro. Porque es irresistible el poder de la vida. Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Tocó al muerto. Su cuerpo estaba ahí. Su ser espiritual, ¿dónde estaría? No me pregunten, no sé. No voy a decir lo que la Biblia no dice. ¿Estaría en el lugar del tormento? No sé. ¿Estaría en el lugar del seno de Abraham? No sé. Pero sé que en alguno de los dos lugares estaba. Tocó el cuerpo. Aleluya. Joven, el verso número 14, acercándose, tocó. Diga por favor conmigo: tocó. Yo no sé si usted cantó alguna vez, ustedes son generaciones muy jóvenes. Me ha tocado. Sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador. ¿Quiénes lo cantaron? Salva, sana, viene por mí.
me ha tocado Cristo el Señor. Ese toque calentó el cuerpo. ¿Se recuerda cuando se murió un jovencito que nació de milagro y Eliseo le dijo a la señora, una gran señora, dice: próximo año a estas fechas tendrás un hijo? Y la señora le dijo a Eliseo: no se burle, mi señor, porque dice que su marido era viejo. Como quien dice, no hay telas porque no hay arañas. Pero el profeta habló. Súbitamente ese marido se puso joven como un toro. Salmo 92. Fuerzas de búfalo. Ya la señora sabía de dónde venían esas fuerzas. Nació el niño. Y cuando todavía estaba chiquito, el padre se lo lleva al sol y le da una insolación. Hoy hay mucha enseñanza para nosotros. No exponer a gente que todavía no está madura a un trabajo que requiere todo. Y se murió. Entonces la mujer fue con Eliseo. Él le dijo: yo te pedí un hijo. Después, para hacerle corta la historia, Eliseo fue con ella, porque le dijo: no te dejo. Y cuando llegó Eliseo, en la recámara de Eliseo ya estaba el cadáver. Y dice que Eliseo se subió sobre él. Y el calor del profeta, de la doble porción de Elías, empezó a calentar el cuerpo. Luego Eliseo empezó a caminar dentro de la recámara y otra vez sobre el muchacho, hasta que estornudó 7 veces y se lo dio vivo a la señora. Yo bendigo a Dios porque te está tocando en esta noche, y el calor de su afecto toca tu corazón. Yo te lo digo como profeta: toca la llaga, toca el pecado que no has querido confesar, toca las cadenas que te han querido tener amarrada, y las desmenuza. Toca lo que no se movía, toca el corazón que no palpitaba. Cuando vendré y me presentaré delante de Jehová, corazón de piedra. Toca tu hígado vidrioso. Aquí todos nos parecemos. Aleluya, aleluya. Pero solo los que viven contigo saben qué clase de hígado. Y todos nos parecemos, pero solo tú realmente sabes qué clase de entrañas o de tripas tienes. Te las toca en esta noche. Te toca tus pulmones. Y te dice, porque leímos el Salmo 118, la diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová hace valentías. Dios me revela la vida de una persona que no siente propósito. Y lo peor es que han habido gentes mayores en edad que le han dicho: eres un inútil, nunca vas a prosperar. Mentiras del diablo. Eres una joya, eres un tesoro en el reino de Dios. Eres un instrumento vivo en las manos del Eterno. Tendrás un corazón sensible de carne, y tendrás tripas limpias, y tendrás un hígado nuevo. La compasión de Dios llenará tu corazón, tu ser. Lo que parecía que no podía activar, no podían moverse, se moverán otra vez tus brazos, y trabajarás en todo lo que es bueno, en todo lo que es útil, en todo lo que es amable. No tendrás trabajos de delincuente, tendrás trabajo de gente productiva. Tus caminos o
tus pasos no serán presurosos al mal. Caminarás de gloria en gloria y de potencia en potencia, porque Él toca tus pies en esta noche. No serás un endeudado, porque Él te ayudará a pagar cualquier deuda. Serás bendito en la ciudad, serás bendito en el campo, porque eres del pueblo de Dios. Estás lavado con la sangre poderosa que es vida y con el nombre glorioso que es garantía. No morirás, sino que vivirás. Salmo 118. No moriré, sino que viviré, porque la diestra de Jehová hace prodigios. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Huehuetoca tendrá una generación de gente resucitada. Y a ti, Tony, y a ti, Pamela, los usará el Señor para formar buenos discípulos. De los 12, orden. De los 70, con visión mundial. De los 120, los que no se glorían en la carne. Dijo el apóstol Oscar: he visto que el apóstol Byron no cuenta cuántos títulos tuvo o tiene. Tal vez por los años de procesamiento, Oscarito, que han sido muchos. Años donde sentí, de esto no voy a salir. Años donde viví desengaños, no de gente impía, no de cristianos en congregaciones, sino de gente que yo tuve en gran estima, que eran mis mentores. Y Dios lo permitió para que me enseñara en carne propia a no desilusionar a las personas que estaba yo siendo, ahora que estoy yo siendo un instrumento para para formar. Te toca el Señor, amigo, y no te podrás huir o escapar de su mano poderosa. Como dice el Salmo: ¿a dónde mire de tu presencia? Si me fuere con el atardecer, ahí estás tú. Si bajare a las profundidades lleno de tinieblas, Jesús resplandece tocante a ti. No puedo escapar del toque de tu Santo Espíritu. Tú y tu casa son muy valiosos para el Señor. No eres la pobrecita abandonada en el camino, dice Isaías. El doble has recibido por los errores que cometiste, pero ya pasó. Ahora te dice Dios: alarga tus estacas, tus cuerdas y tus cortinas, porque ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Esa es la herencia de los siervos de Jehová, y tu salvación de mí vendrá. Toda lengua que se levantare en contra tuya, entrega poder al Señor y dice: tú condenarás, porque esa es la herencia que yo te entrego. Esa mano que se va a posar sobre ti nunca te dejará. Puede ser que en un momento en tu vida creyente o de ministro, sientas como que todos te dejan, como a Pablo le pasó. Todos me dejaron. Y estaba en una prisión terrible. Y luego para y dice: pero no todos. El Señor ha estado conmigo y me ha salvado de la boca del león. Y el imperio romano tenía que reconocer que no podían destruir a un hombre que todavía tenía que seguir predicando. En un momento de su ministerio, él dice, escribiendo: yo no sé qué escoger. Irme con el Señor es muchísimo mejor, pero quedarme con ustedes es útil. Y luego dice: yo sé que me quedaré. Ese valor te lo da el toque de la mano de Dios.
No eres un apestado, ni tu familia será un apestado. Huele a muerto. Huele a llaga. Tú olerás a Cristo. Tú olerás a aquel que te toca tanto, que consuela tus lágrimas, que te agarra de los cachetes y te dice: eres mi especial tesoro, eres mi gente santa, eres mi pueblo adquirido. Tu Naim seguirá siendo felicidad, placer, alegría. Aleluya. Digan un aleluya, pero que se oiga. Aleluya. Levántate, le dijo. Y su palabra otra vez. La que le había dicho a la señora: no llores. Ahora le habla a alguien que lo calentó con el toque de la mano. A ti te digo: levántate. Aleluya. Esa palabra que en el universo no la puede ocultar. Una espada aguda de doble filo, que con ese resplandor de esa palabra el inicuo, la bestia y el falso profeta se ruborarán y serán lanzados al lago de fuego y azufre. Para ti es consuelo. Y te lo digo delante de Dios: levántate. No conozco el apellido de todos, pero le digo: levántate. No habrá muerte en tu familia hasta que todos cumplan el propósito. Levántate. Levántate. Y los que sostenían el féretro sintieron el peso del movimiento de alguien que se levanta. Entonces se incorporó el que había muerto. ¿Cómo sería ese momento, hermano mío? ¿Estaría alguna señora, alguien de la multitud? Se le han de haber caído los anteojos, hermano. No dejó que saliera de Naim. Felicidad, placer, alegría. Siguió en Naim. El muchacho se incorpora en el poder que está aquí en esta noche. Recibe el torrente de sus delicias, el río de la vida que está a la puerta de tu corazón para que tú le obedezcas. La mujer dejó de llorar, obedeció. El muerto dejó de estar muerto, obedeció. ¿Irás a obedecer tú? ¿Lo buscarás más que el oro y la plata? ¿Te consagrarás más? Porque Él merece que le des el 100% de tu vida. Digan amén. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. O sea que se bajó de ese féretro, hermano. Se tiró como esos que hacen ejercicios toda la vida. Y lo era agarrado con ese amor que solo Él tiene. Y se lo dio a la viuda. ¿Cómo serían esas miradas del muchacho y la madre? ¿Qué reacción tendría esa madre, Pastor Tony? De verla al muchacho cachetón, con vida, que no dejaba de hablar. Esa misma mano poderosa quiere moverse contigo esta noche. No lo dejes que se vaya. Haz que te toque. Puede ser que tú no seas el que está en esa terrible necesidad, pero algún tu pariente. Puede ser que no sea un pariente, algún tu amigo. Puede ser que haya sido algún ministro, que para muchos ya se acabó su ministerio. Pero poderoso es el Señor para esta noche volverlo a restaurar. Digan amén. Lo dio a su madre.
Y todos tuvieron miedo. Y otros glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Por qué dirían entre nosotros? Ayúdame. Diga: porque el Señor es de la tribu de Judá. Aleluya. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea toda Judea y por toda la región de alrededor. Huehuetoca, yo te bendigo. Y esta noche profetizo que la mano del Señor se pone sobre ti. República de México, una vez más, te bendigo. Y profetizo que no llenarán las portadas de las noticias tan horribles, sino que los días vienen en donde toda rodilla declarará al postrarse: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Estaremos alegres. Profetizo que tu juventud no será una juventud en el cortejo de la muerte. Profetizo que Dios salvará jovencitas, jovencitos, niños y niñas que conocerán al Rey del universo. Profetizo con todo mi corazón que las casas se llenarán de alabanza. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Así te bendigo para la honra y gloria del Señor Jesús.